Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes, alumnos, exalumnos. Le habla su profesor Ramón Mendoza. Reciban todos un cordial y muy respetuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Jóvenes, aquí les traigo una guía. Todos me pueden encontrar en YouTube como el profe Ramón. Muy, pero muy fácil. También allí en Facebook como José Ramón Mendoza Leal. Para hoy les traigo la solución de un problema de un espejo convexo, física elemental de 11, en la guía número 175. Problemita demasiado sencillo. Dice, un objeto de 10 centímetros, ese es TO, tamaño del objeto, se coloca a 30 centímetros de un espejo convexo. Distancia objeto, ese es los 30 centímetros. De 60 centímetros de radio y curvatura, es decir, el foco de la mitad del radio igual a 30. Y se debe tomar negativo porque es un espejo convexo. Ahorita vamos a ver la razón. Calcular gráfica y analíticamente la posición, o sea, D sub I, distancia imagen, y el tamaño de la imagen, T sub I, tamaño de la imagen. Datos. Tamaño del objeto 10, distancia del objeto 30, el radio 60, el foco menos 30, DI posición, distancia, o sea, la posición de la imagen, y TI tamaño de la imagen. Las fórmulas a tener en cuenta: la número 1, 1 sobre D sub I, distancia imagen, más 1 sobre D sub O, distancia objeto, igual a 1 sobre F, la distancia focal. Y la segunda, menos DI, distancia imagen, por TO, tamaño del objeto, debe ser igual a distancia objeto por TI, tamaño de la imagen. Entonces, primero traigo un recorderis por acá de los rayos paralelo y focal. Todo rayo paralelo le voy a dar el número 1. Es paralelo porque llega paralelo al eje principal. Se refleja o se refracta pasando por el foco. O sea, todo rayo paralelo pasa por el foco. El rayo paralelo lo llamo 1 y el reflejado o refractado, porque sirve para espejo y lente, va a ser 1'. Y el contrario de 1' es 1'. O sea, el contrario de este es 1'. Rayo focal, el número 2. Llega pasando, la palabra lo dice, por el foco. De ahí viene el nombre. Se refleja o se refracta paralelamente al eje principal. O sea, 2'. De 2 va a 2'. Y el contrario de 2' es 2''. Observe, si el corte de los rayos 1' con 2', entonces me produce una imagen real. El corte 1'' con 2'' me va a producir una imagen virtual. D sub O siempre va a ser positivo, la distancia del objeto. D sub I tiene dos valores, puede ser positivo o negativo. D sub I, la distancia imagen, si es positivo, entonces se trata de una imagen real, o sea, la podemos observar o recoger en pantalla. Si D sub I es negativa, se trata de una imagen virtual, es decir, que se puede recoger o ver directamente en el espejo o en la lente. Observe. Entonces, si dicen produce una imagen virtual, ese D sub I lo debo tomar con signo menos, de aquí para allá también. El foco también tiene positivo y negativo los signos. Puede ser positivo si el espejo es cóncavo y lente convergente. El foco se toma negativo si el espejo es convexo o la lente divergente. Observe, cuando se habla de un espejo convexo, entonces debo tomar el foco negativo. T sub I, tamaño de la imagen, también positivo o negativo. Es positiva si la imagen es directa, que es que está por encima del eje principal. Y T sub I es negativo si la imagen está invertida, o sea, sale por debajo del eje principal. Voy a repasar lo que aquí acabé de mencionar. Voy allí a la gráfica directamente. Observe, esto me representa un espejo convexo. Mírelo, espejo convexo. La parte externa, la parte exterior es brillante, por ahí se refleja la luz. Por acá, entonces debo colocar el objeto, es por acá, por la parte derecha de nosotros. Observe,
Y toda esta parte interna, la parte oscura, la parte opaca, la parte que representa el mueble, todo esto es negativo, campo negativo. Observe, entonces, recuerdo los elementos del espejo cóncavo o convexo, en este caso, un eje principal, mire, que contiene el centro de curvatura, que contiene el vértice. Esa distancia del centro al vértice se llama radio de curvatura, y en el punto medio está el foco, la distancia focal F. Observe, entonces debo colocar el objeto obviamente por la parte donde se refleja la luz. Todo esto es positivo y todo esto se toma negativo, es virtual. Obsérvese que el foco en el espejo convexo está en el campo negativo, por eso el foco se toma negativo. Coloco el objeto acá, este es el objeto. Observe, tomo el primer rayo, RP, rayo paralelo, el número 1, míralo, rayo paralelo, observe, paralelo al eje principal. Se refleja pasando por el foco, pero este es un cuerpo opaco que no permite el rayo de luz, observe, entonces pasa imaginariamente por el foco, observe, y se refleja en esta dirección. Allá quedó 1', el recorrido de 1 a 1', el recorrido de 1 a 1', el número 1, rayo paralelo RP. Siempre se toma el tamaño del objeto arriba. Entonces el rayo número 2, RF, rayo focal, número 2 pasa por el tamaño de la cabeza. Observe, rayo focal quiere decir que va dirigido al foco, mírelo directamente, pero no lo dejan pasar, llega hasta ahí y se refleja paralelamente, porque todo rayo focal se refleja paralelamente, se regresa en este caso, o se refracta si estamos hablando de una lente. Entonces, 2 y 2', observe, como 1' y 2' no se pueden cortar, observe, por más de que se prolongue, entonces debemos tomar los contrarios. El contrario de 1', mírelo, lo busco, aquí está 1', ese es el contrario. Y el contrario de 2' es, mírelo aquí, 2'. Se cortaron 1' con 2' en este punto, y ahí se me forma la imagen. La imagen salió por encima del eje principal, o sea, esta imagen es, observe, virtual, es de menor tamaño, compárelo con el objeto, mírelo, menor tamaño, y es directa porque salió por encima del eje principal. ¿Listo? Esas son las características de esta imagen. Este dibujo técnico es lo que nos muestra en los libros, en los folletos, en las guías de estudio. Así viene. Aquí está cómo se ve en el laboratorio. Entonces aquí está el espejo convexo. Al tocarse al tacto se siente abultado, es como una barriguita. Observe, este es el espejo convexo, este es el objeto, la vela. Observe el espejo y la vela. El espejo y la vela. Aquí está el espejo y la vela, y esto se llama pantalla, que es un instrumento óptico, una lámina negra oscura. Si el objeto se ve directamente dentro del espejo, se llama imagen virtual. Aquí espejo convexo, repito. La característica de esta imagen es que salió menor, mírela, menor, observe, salió menor que el objeto. Este es el objeto y este es el tamaño. Salió directa hacia arriba, no salió invertida la imagen, y se recoge el espejo, o sea, es virtual. Si se hubiera sido aquí, sería una imagen real, o sea, si se hubiera formado con el corte 1' y 2'. Este se formó con el corte de 1' y 2'. Mire, el corte 1' con el corte de 2'. Por eso es este dibujo, esta gráfica, así se ve en el laboratorio. Ahora desarrollo, ya tengo la parte gráfica, ahora la parte analítica. Las dos fórmulas, 1 sobre D sub I más 1 sobre D sub O igual a 1 sobre F. F es conocido, D sub O también es conocido de espejo, 1 sobre D sub I. 1 sobre D sub I es igual a 1 sobre F menos 1 sobre D sub O. Y reemplazo acá 1 sobre D sub I es imagen, 1 sobre el foco, 1 sobre distancia objeto. El foco vale menos 30 porque es, o sea, acuérdese que es un espejo convexo, menos, observe, 1 sobre D sub O, distancia objeto. Hago operaciones primarias
Observe, de fraccionario. Como un denominador escogí 30, 30, yo entre menos 30 me da menos 1 por 1 me da menos 1. Menos de la fórmula, míralo acá. 30 yo entre 30 me da 1 por 1 me da 1. Ahora menos 1 y menos 1 me da menos 2 sobre 30. Entonces lo recojo acá, simplifico, mitad y mitad. Arriba me queda 1 y abajo menos un quinceavo. Mírelo acá. Entonces 1 sobre d sub i es igual a menos 1 sobre 15. Igualo en cruz y despejo d sub i, el signo queda negativo. Observe, cuando multiplico ambos lados por menos 1, entonces me queda d sub i igual a menos 15. Eso me manda un mensaje que es una imagen virtual. D sub i es negativo, míralo, es una imagen virtual. Eso es lo que estamos confirmando acá. O sea, ¿qué es imagen virtual? La que se recoge en el espejo directamente, aquí en el espejo convexo en este caso. Segunda fórmula, menos DI por TO, distancia objeto por el tamaño de imagen. Despejo TI porque me preguntan el tamaño de la imagen. Entonces, todo es D sub O pasa a dividir, míralo acá. Y aquí en esta fórmula reemplazo menos, y aquí hay otro menos. Este es el menos de la fórmula y este es el menos que trae menos 15 por el tamaño del objeto, que es 10, sobre la distancia del objeto, que es 30. Eso me da positivo, menos por menos me da más. 150 sobre 30 me da 5, eso me da positivo. Tamaño de la imagen 5, salió con signo positivo. 5 es menor que 10, 5 es menor que el tamaño del objeto, que es 10, y salió positivo, entonces es directa, quiere decir que salió por encima del eje principal. Mire el tamaño, cuando es positivo, es directa. Bueno, chao, bendiciones en Cristo. Elemental este tema, fácil, muy fácil. Bendiciones en Cristo. Amén y amén.